40 minutos pasaron ya desde las 10 de la mañana. El tema de la custodia compartida lo estábamos conversando aquí mismo en la mesa. Hay opiniones a favor, hay opiniones en contra, pero creo que lo más importante es que ustedes nos puedan escribir contando sus comentarios, sus historias, sus experiencias, para que podamos compartirlas y ampliarlas también con el invitado que tenemos hoy, Carlita. Claro que sí, hoy está con nosotros Paul Vinces, abogado asociado de Fex Law, para poder hablar sobre esto de la custodia compartida. Yo no estoy tan de acuerdo con eso en ciertas maneras como los manejan los papás y las mamás, pero primero me gustaría comenzar por el inicio, como dicen. ¿Qué es esto de la custodia compartida y en qué momento se consigue ya una custodia compartida? Bienvenido primero. Listo, muchas gracias. Entrando en materia, en primer lugar hay que indicar que el término custodia compartida es un término más social. ¿Por qué? Porque legalmente las leyes no regulan como tal una cosa como custodia compartida. De hecho, en el Código de la Niñez y Adolescencia se indica que más que custodia es el término tenencia. Custodia son los análogos en otros países, pero la tenencia como tal es monoparental. Es decir, solo un padre lo tiene. Correcto. Entonces, cuando se llega a una especie de régimen de custodia compartida, es cuando los padres de mutuo acuerdo deciden que el régimen de tenencia o de visitas puede ser más amplio. Es como abierto. Correcto. Entonces, ahí es cuando ya se entiende que, por ejemplo, pasan una semana con un padre, pasan otra semana con otro padre, pero esto de manera jurídica habría que determinar cómo está establecido. Si es un régimen de tenencia con visitas abiertas en las que los padres por mutuo acuerdo han decidido que una semana pase con uno y otra semana pase con otro, o simplemente no hay nada legal que lo sustente, sino simplemente el acuerdo entre ellos. Correcto. Tengo solamente para contar esto, Arturo, porque creo que te ha pasado, me ha pasado a mí también, y es que en el caso, porque pasa algo extraño, en el momento de un divorcio, inmediatamente los papás se nos pone en una circunstancia en la que aparecemos culpables de todo, que yo no entiendo por qué. Si un papá cumple, porque hay casos y casos. No es borracho, no es peleón, es un papá interesado en sus hijos, para mí la custodia monoparental es una ilegalidad y una irresponsabilidad con ese niño en el que se debe prevaler su bienestar emocional. Lo digo porque de esto se toman muchas veces como excusa para decir no, lo que pasa es que la ley lo dice así y el papá termina siendo un poco excluido y al niño también en esa necesidad de compartir con el padre. Pero es que esos son, yo te soy muy sincera y yo voy en cambio a hablar por parte de mamá. Estos son casos excepcionales, lamentablemente. Yo creo que somos la gran mayoría, Carlita. No es así. Lamentablemente. Y le quisiera preguntar a usted más adelante para que nos cuente las cifras como son, porque usted debe ver todo el tiempo cómo funciona esto. Claro, correcto. De hecho, ahorita existe una sentencia que fue expedida ahora último, porque antes la ley le daba preferencia a la madre para este tema de tenencia. Evidentemente aquí se habló sobre la desigualdad que existía porque justamente ya existen estos criterios de que tanto padre como madre tienen derecho a guardar la tenencia. Y mucho más en los casos puntuales en los que no se puede llegar a algún acuerdo, porque si bien todos estos temas relativos a los menores lo que buscan es el desarrollo integral del menor, muchas veces en la realidad lo que prevalece son las disputas de los padres y por lo tanto justamente no llegan a un acuerdo no por el bien del menor, sino porque no están de acuerdo con algo los padres. Exactamente, y ahí pero la ha habido cosa un se cambio. complica. Correcto. Yo sí creo que ha evolucionado y los papás también han evolucionado y ahora quieren quedarse con sus niños, pero normalmente era lo opuesto a la ley de la ley mundial, que los hombres por divorciarnos éramos culpables hasta que demostremos lo contrario. Era como perdón, inmediatamente nos ponían en el banquillo de los culpables de lo que sea. Eso pasaba mucho. Y yo creo que hay casos me acuerdo, entiendo que hay casos particulares. Sí. Lo que tenemos aquí que hablar, por supuesto, además, si usted tiene un caso particular, estamos acá para escucharle. Escríbanos, por favor, y nosotros leeremos su caso aquí para ver si es que de alguna manera le podemos dar una orientación. Sí, hablamos de generalidades en algunos casos y de mayorías, ¿no? Y a partir de las mayorías se deciden ciertas cosas. Y eso también termina siendo injusto para las minorías que no necesariamente hayan hecho algo malo. Ahora, en el caso de que se llegue a un acuerdo con la madre en este caso, o con el padre en otro caso, para tener esta especie de custodia compartida, ¿qué pasa con el dinero que supuestamente se da como manutención a una madre en este caso? ¿Qué pasa? ¿Se debe dejar de dar? ¿Se le da la mitad? ¿Qué sucede en ese momento? Ya, bueno, ahí dependerá netamente el acuerdo como tal. Cuando no hay un régimen tan estricto, y las regulaciones como tal, tanto de tenencias, visitas y alimentos, no son tan estrictas, dependerá mucho en realidad de cómo lleguen de acuerdo los padres. O sea, pueden llegar a un acuerdo y decir, mira, no necesariamente yo pago esto, tienen tú pagas que... esto. Correcto. Entonces,
¿Qué es lo que sucede cuando se pone esta cuestión un poco más estricta, pero sin embargo se quiere hacer una especie de custodia compartida? Evidentemente ahí la norma es clara al indicar que quien evidentemente esté en el régimen de visitas es el que tendrá que pasar los alimentos y tendrá que hacerlo en función de la normativa. Entonces, a pesar de que la custodia, digamos, ya de manera legal esté determinada como que haya una tenencia, es decir, que el deber de crianza y de cuidado le corresponde a solo un padre, y haya un régimen de visitas que sea un poco amplio, en el que, por ejemplo, se quede una semana completa, O sea, pero llegar a un acuerdo. tenga un régimen de visitas, tiene que pasar sí o sí la pensión. No hay otra. Y no Claro. hay cómo negociarlo. O sea, se Esa puede parte no se negociar, negocia. correcto. Todo se fundamenta en la voluntad de los padres en un primer Es que momento. a veces no va a haber voluntad. Correcto, pero bueno, hay justamente ese es preguntas. el inconveniente. Tenemos una pregunta, pero antes de formularla, abogado, salimos a la calle a preguntarle a la gente qué piensa sobre la tenencia compartida, y estos nos respondieron. ¿Usted está de acuerdo en la custodia compartida? Claro, porque un niño necesita de un padre y de una madre, entonces tienen que estar los dos presentes. Eso ayuda al desarrollo óptimo del niño, porque si un niño no tiene una figura paterna y materna, no da completamente su desarrollo. Sí, estoy de acuerdo, porque siento que es importante para los hijos estar en ambos ambientes, como de padre y madre. Claro, porque si traen al mundo los hijos, todo debe ser compartido. Claro que sí, todo niño tiene derecho a tener un padre y una madre, por lo tanto los derechos deberían estar compartidos entre ambos. Yo creo que ambos deberían de gozar de ese beneficio de compartir la custodia de los niños. Tanto papá y mamá tienen derechos, más allá del tema de la norma, se tiene derechos, entonces esa obligación debe ser en el campo económico, cultural, social, educativo, pero sobre todo a ese derecho que tiene ese hijo o esa hija a estar en un ambiente social en donde las dos partes estén de acuerdo. Lo que mencionaron, y todos, si no me equivoco, están de acuerdo en que la tenencia tiene que ser compartida. Muy interesante el comentario del señor que dijo que hay obligaciones y derechos, entre esos que también los gastos se compartan, ¿no? Es que ese es el tema, y me parece que el tema, que la cuestión neurálgica, y cuando no se terminan de poner de acuerdo, va para allá. Porque me parece a mí, y sabrá usted por los casos que ha tenido, si es que esto puede ser real. Nos llevamos bien con la mamá de mi hijo, por ejemplo, ¿no? Hay una buena relación, sí, yo pasa conmigo de 2 a 3 noches por semana, que termina ya siendo casi la mitad de una semana, y está todo bien. Pero el rato que uno dice, ok, mira, está pasando conmigo 3 veces por semana, también le tengo que alimentar, yo también le tengo que, no sé, ir a dejar, el tema del transporte, ir a ver, y yo le digo, mira, ¿qué te parece si bajamos un poco a la mitad o un poquito menos de la mitad el tema de la manutención, dado que yo le estoy teniendo casi el mismo tiempo que tú? La cosa ahí se complica. Me parece que ahí ya la negociación se va al piso. Ahora yo tengo un punto de vista también. Y Pero usted no quiero sabrá preguntarle decir, claro. si eso suele pasar. Claro, sí, y ahí evidentemente se complica Ahí porque ya entra difícil. el tema de que el juez va a tener que resolver en la medida en cuánto se va a rebajar, cuál es el periodo que va a pasar el menor en el régimen de visitas, y evidentemente habrá que hacer todas estas consideraciones. Siempre el punto importante y álgido es cuando hay un conflicto. Porque mientras hay acuerdo, en realidad... Sí, el tema Pero del ahora dinero yo siempre le va a haber digo un una correcto. cosa. Hay Y que ahí- tomar en cuenta también varios puntos, y perdón que le corte. Las mujeres por lo general ganamos menos. Por lo general estamos de hecho cargos de los niños y tenemos menos tiempo para salir a buscar otro trabajo. Y la responsabilidad se nos carga a nosotros. Yo me alegro que haya hombres que sí, en realidad compartan esta responsabilidad y quieran estar presentes en la vida de sus hijos. Pero considero que aún en este país o en Latinoamérica esa no es la generalidad, aún lamentablemente. Entonces, si tú una persona que está a cargo de la crianza del niño y que por suerte el papá del niño se hace cargo, quererle también quitar y cargarle más responsabilidades económicas, no me parece justo. Quizás yo me equivoque, no lo sé. Es que creo que acá claro, algunos Entonces, no sé de los usted qué casos piensa y de los son muy casos. particulares. Pero digo, cuando empiezan a meterse en temas, cuando la pareja, que puede que estaba, que la expareja puede que esté bien desde el punto de vista de negociación, cuando entra en la cuestión del dinero, ahí me parece que siempre va a haber algún problema. Entonces, esa negociación, esa decisión la puede tomar un juez. Por supuesto. ¿En un juicio? Es decir, Sí. ok, el niño está pasando, aquí estamos viendo que está pasando 3 noches a la semana con el papá, le está pasando
X cantidad de dinero, bueno, le vamos a bajar, porque Sí, está correcto. pasando esos O sea, días. lo primero que hay que tener en cuenta ahí, y hay que tener claro, de hecho, y que muchas veces las parejas no tienen claro, es que ese dinero es para el menor. Exacto. Y de hecho la Ese es el obligación tema. es con el menor. Quien mantiene la tenencia es simplemente representante y por lo tanto es administrador, si se quiere decir ese término, de ese Exacto. dinero. Entonces, bajo ese concepto, en realidad, en última instancia, quien tendrá la decisión en cuanto a un incidente de rebaja o pongámoslo en el otro caso, un incidente de aumento. Es decir, el padre en un primer momento está muy al tanto de su hijo y de la nada desaparece, evidentemente puede hacerse un incidente de aumento porque existe un cambio de circunstancia dentro de la relación que tiene el menor con sus progenitores. Entonces sí, en última instancia quien tendrá que decidir será el juez. Bueno, tenemos ya bastantes preguntas. Sí, ¿Qué a les ver, parece dele, si vamos con por las ahí, preguntas? entonces. A ver, dice, hola Reyes, mi ex y yo tenemos custodia compartida y cada 15 días puedo ver a mis hijos, pero quiero verles más. ¿Qué puedo hacer? Pero no tienen entonces custodia compartida si le ve cada 15. Claro, eso no es custodia O quizás Claro, no, quizás sería llegan, mira, un tú 15 régimen- días, yo 15 días, Pero no parece ser sé. el caso, parece que solo están viéndoles un par de días de cada 15 días. Que Lo que aquí- se claro, ahí lo que yo entendería en realidad es que la persona ostenta la tenencia y que cada 15 días justamente Ok. tienen un régimen de visitas. Lo que se debe hacer es presentarse ante el juez básicamente e indicar que se quiere cambiar el régimen de visitas a uno o bien, dependiendo de si es un régimen abierto, llegar a un acuerdo con la otra parte o si es un régimen cerrado, cambiar el horario que está estructurado ya directamente en una resolución del juez. O sea, no cada 15 días, sino cada semana. Claro, o correcto. poco a En poco realidad días, el sí. régimen es súper abierto. Sí, ahora, sí. En realidad, cuando se llega a un acuerdo. La persona que nos escribió, sí, él quizás creía que es de custodia compartida la que él tiene, pero no. Usted tiene solamente un régimen de visitas y que además cada 15 días. Así es. Puede jurídicamente pelearlo y ganar muchísimo más tiempo con sus hijos. Buenos más días. preguntas. Al tener la tenencia, ¿la madre se puede negar a dar visitas al padre? Buena pregunta. Correcto. Existen causales determinadas en la norma por las cuales se puede negar, pero en un primer momento, dependiendo de la resolución, ella no puede negarse. Ya. De hecho, el hecho de retener al menor, la persona que tiene el derecho del régimen de visitas puede inmediatamente hacer un alcance judicial para solicitar que se cumpla el régimen de visitas y solicitar que el menor sea puesto a su disposición en ese caso. ¿Cuáles son los causales para que un padre o una madre no pueda ver a un menor? Bueno, ahí nos tenemos que remitir directamente a la figura de patria potestad y las causales que son tanto para la limitación de la patria potestad como incluso lo más grave que es llegar a la pérdida de la patria potestad. En este caso, por ejemplo, tenemos que el padre desaparezca de la vida del menor por 6 meses, tenemos violencia intrafamiliar directamente al menor pero que no sea considerada grave porque ya grave y reiterada entra dentro de las causales de pérdida, que pueda ser interdicto, por ejemplo, es decir, que tenga algunas situaciones o vicios en cuanto al alcohol, sustancias estupefacientes, pero que estas de aquí perjudiquen directamente al menor. A la seguridad ¿El padre del menor. o la madre que Claro, cualquiera desaparezca de por los más de dos. 6 meses pierde la patria potestad? No la pierde, No la pierde. se la suspende. Se la suspende. Pero ahora bien, esto puede agravarse. Si se determina, esto evidentemente por conocimiento de un juez, si se determina que el progenitor manifiestamente tiene desinterés de sus labores como padre, evidentemente ahí entra en una causal de pérdida de la Por patria ejemplo, Ok. el pago de, porque mucha gente se preguntará, el pago de pensiones, ¿puede ser una causal? Por ejemplo, si no ha pagado 10 meses, 11 meses. Ya, correcto. No, eso no es una causal como tal. De No hecho, tiene existe un nada que ver. artículo Ok. específico que indica que la patria potestad no se puede perder por cuestiones económicas. Ahora, tiene una dicotomía ahí la ley, me parece, porque por un lado puede haber una denuncia para meter a esa persona en un juicio penal. Es decir, podría terminar en la cárcel, pero sí puede ver a los hijos. Es como raro eso, Sí, ¿no? súper. Claro, bueno, ahí Me no es tanto parece. penal, sino es algo que se llama un apremio personal. Pero que bueno, le meten a la cárcel, Claro, no pagar correcto. 3 meses, Sí, ¿no? O sea, le termina matan siendo eso, le ¿no? meten a la cárcel definitivamente. De hecho, Ah. la ley dice que pasadas las 2 pensiones, uno ya puede presentar un apremio personal para indicar, o sea, para tratar de coercionar el cumplimiento de esa pensión. Pero sin embargo, toda vez que la norma se fundamenta en el interés superior del menor y evidentemente los cuidados que él amerita para la finalidad que es el desarrollo integral de esta persona, es decir, este menor, la norma no categoriza como
un factor fundamental lo económico. Es decir, si alguien tiene toda la disposición Pero de eso hacerlo... no es parte del interés también. O sea, si yo me intereso por mi hijo, me intereso que esté bien, yo paso el dinero para que puedan pagar el colegio, darle de comer, la vestimenta, el médico. O sea, es un ¿Saben poquito qué? como Yo extraño. creo que la gran mayoría, pero es que hay casos y casos. La verdad es que esto es tan grande el universo. Sí. Y tenemos un montón de preguntas. Y sí, más bien sigamos con las preguntas porque, claro, podríamos hablar Aquí acá hay de una un montón interesante. de casos. A ver, dele. Dice, buen día, yo me divorcié hace un año y me dieron visitas abiertas para mi hijo, cosa que no lo he podido hacer porque mi expareja cuando ella quiere me deja verlo y cuando no, no. Yo salí con mi nueva pareja y sus hijas y mi hijo y por cosas de la vida nos encontró mi expareja y desde ahí, desde ese día no me deja verlo. No sé qué puedo hacer porque me dijo que ni un juez puede obligarle, que si ella quiere le deja salir, que todo depende de ella. O sea, que el juez no le va a poder obligar. Ya, correcto. Eso no es así. Correcto, en efecto. Evidentemente no. Eso no es así. Básicamente, él, en efecto, en un primer momento tiene una resolución de visitas en un régimen abierto. Y claro, ahí entra también la aquiescencia de la madre de dejar ver al hijo. Pero, evidentemente, ese régimen puede cambiar. O sea, ninguna resolución en temas de familia causa ejecutoria y por lo tanto siempre pueden ser sujetas a modificación. Él lo que tiene que hacer es simplemente comparecer indicando que requiere un régimen de visita cerrado por esta circunstancia y evidentemente se le impondrá un horario. ¿Sabes cuál es un gravísimo problema de todo esto? Que la justicia está inmensamente lenta para todas estas cosas. Y eso decepciona. Entonces ese padre puede terminar como, ya intenté, voy un año, 20 2 años veces, en esto, 2 no lo veo años, a mi hijo, exacto. ya me decepcioné. ¿Cuánto se está demorando hoy por hoy un proceso de este tipo? Bueno, la norma en realidad pone los temas de familia en los procedimientos sumarios. Se entendería que en realidad son súper expeditos, de hecho solo existe una sola audiencia y por lo tanto en realidad debería ser cuestiones de meses lo que haya en resoluciones. Aquí hay una excelente pregunta y Pero dice, igual son bueno, meses, ¿no? Igual sí. son meses. Que puede ser meses correcto. que no veas a tu hijo. Claro. Exactamente. Aquí hay una excelente pregunta y pasa. Y dice, buenos días, ¿puede la abuela tener la custodia del menor? Ya, ese es un tema importante porque ahí nos vamos ya a los colaterales de lo que son progenitores como tal. Entonces, sí puede, pero no es como tal una custodia, que como expliqué en un inicio, el término en Ecuador es tenencia. No hay o patria custodia, sino potestad. tenencia Correcto. o patria potestad. Okay. Entonces, lo que se tiene ahí y lo que la abuela en calidad de pariente del menor puede tener es la tutela. Okay. Correcto. La tutela como tal no entra dentro de estos espectros de patria potestad o tenencia, pero sí se les otorgan los deberes como si fuera una patria potestad. O sea, como una tenencia. Deber de crianza, deber de cuidado, deber de educación y evidentemente ella tendrá que cumplir con todo administrar este tipo de cosas. Son las 10:57, siempre estos temas se nos representan muchas preguntas. Habrá segunda parte de esto y seguramente de algo parecido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Claro, esto puede ir larguísimo. Oye, sí, es que con esto nos podemos quedar años de años. Gracias, Muchísimas gracias, Vinces. Paul Vinces, abogado asociado de Flex Law, como siempre muy clarito en la respuesta. Y gracias a ustedes también por compartir sus preguntas, por estar pendientes. Sabemos que es un caso delicado y difícil para muchos y para muchas de ustedes, porque en los divorcios siempre también hay mucha emoción y hay mucho... Lo que sí les puedo decir es que hay que pensar siempre en los menores y a veces un poco olvidarnos de los abogados, de los jueces y tratar de hablar y conciliar en favor y en el bien de nuestros hijos. Va por ahí, estoy de acuerdo. Nos vamos a un... ¿Sabías qué, Carlita? Vamos con más información, así que prestar mucha atención a lo que se viene. Dele. ¿Sabías que si el padre o la madre obstaculiza el régimen de visitas, podría ir preso? El régimen de visitas se da tras la separación o divorcio de dos personas que tienen hijos menores de edad. Sirve para que el progenitor que no tiene la custodia pueda pasar tiempo con su hijo o hijos. Los progenitores pueden decidir el régimen de visitas por mutuo acuerdo o pueden acudir a la justicia para que un magistrado lo imponga. Sin embargo, si no existe un acuerdo entre los progenitores, el artículo 123 del Código de la Niñez y la Adolescencia establece que el juez regulará las visitas. En la misma normativa legal, se menciona que si el padre o la madre obstaculizan el régimen de visitas, podrá ser requerido judicialmente para que entregue al menor de inmediato a la persona que deba tenerlo y quedará obligado a indemnizar los daños ocasionados por la retención indebida.